vos ves lo de Formosa y es vigilar y castigar capítulo 3, pero es eso, es el control físico y es la etapa de testeo, digamos, a ver, vamos a probar cómo funciona, porque, a ver, cuando logran que el esclavo se enamore de las cadenas, cosa en la cual el kirchnerismo ha trabajado fuertemente. Aunque las cadenas no estén, diría, digamos, parafraseo al panóptico de Bentham. Es que ese es el gran truco, claro, que el esclavo quiera ser esclavo aún sin las cadenas. Y en eso el kirchnerismo ha trabajado fuertemente en su primera etapa de 12 años, lavándole el cerebro y adoctrinando a la gente en todas las etapas de la educación. Entonces, hoy la gente parece... A ver, yo el otro día estaba dando una charla y vino un imbécil y me decía, nos salva el Estado presente, nos salvó de la pandemia el Estado presente. El imbécil no puede hacer ni los números. A ver, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, el año pasado hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID. Y con esta manga de chorros impresentables, ¿sí? Más, digamos, la infectadura, ¿sí? Generaron 40.000 muertos, o sea que mataron a 30.000 personas por no dejar de afanar. Javier Milei, le pedimos disculpas por este tiempo y la paciencia, pero Lilita es alguien que no da entrevistas habitualmente y estaba muy interesante escucharla. ¿Qué ves, Milei? Si querés arrancar por lo más importante, por lo que escuchaste de Lilita, ¿qué ves de la economía argentina en el presente? Mira, lo que yo estoy viendo de la economía argentina es una situación extremadamente delicada. O sea, si bien Argentina va a tener un rebote como tienen todos los países del mundo, con lo que se llama una V corta, este gobierno obviamente le amputó parte del brazo derecho a esa recuperación, porque hay decenas de miles de empresas que quebraron, se perdieron 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, digamos, Argentina en esa recuperación ya tiene un techo importante. Por otra parte, no tiene muchas chances de generar una recuperación sólida y sostenible, porque Argentina no solo que ya, digamos, no solo no crecía desde el 2011, sino que Argentina no cubre los niveles mínimos de inversión como para reponer el capital, por lo tanto el stock de capital per cápita en el país cada vez es más chico, por lo tanto la solución es que vamos a una situación de productividad menor y cada vez más pobres. De hecho ya tenemos 50% de pobres y 2/3 de los chicos son pobres y eso también complica a la situación del capital humano, no solo en materia de alimentación, sino en temas de formación intelectual, sumado a la debacle de la educación. Por lo tanto, si Argentina no hace un giro cierto, contundente y de 180 grados, tal como dice mi colega el profe José Luis Espert, en menos de 50 años, Argentina se va a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Qué bárbaro, qué título. La Argentina se puede convertir en la villa miseria más grande del mundo. Queremos hacer este bloque económico y sumar a Martín Tetaz porque es muy interesante. Javier Milei tiene una visión de la economía muy cabal, a veces muy contundente, pero Martín seguramente tiene algo para agregar y seguir compartiendo para hablar de economía en este programa. Mira, Martín. Sí, buenas noches Hugo, buenas noches Javier. Por supuesto, no puedo más que compartirlo, el planteo que hacía Javier recién, digamos, estoy 100% de acuerdo. Le agrego tal vez algunas cosas más, efectivamente le pongo algunos números inclusive. Si vos tomás el capital por trabajador potencial que tiene la Argentina, agarrás toda la población activa, agarrás el capital y dividís el capital por la población activa, te da 20% menos que hace 10 años atrás. O sea que la potencialidad de la Argentina, aún si anduviera toda máquina y funcionara todo bien y no hubiera pandemia y no hubiera ningún problema, está un escalón 20% más pobre de lo que estaba hace 10 años atrás. Encima, en el medio de la pandemia, la peor noticia es que hundimos el capital humano de los que menos tenían, o sea, los pobres. El otro día hablaba con gente que da clases en colegios de nivel socioeconómico bajo de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera Gran Buenos Aires, y me contaba que el 40% de los estudiantes no tuvieron ni siquiera el más mínimo contacto, ni siquiera por WhatsApp durante esta pandemia con la escuela. Con lo cual, cuando vuelva a la escuela, lo que vamos a ver es que buena parte de esos chicos de los sectores más desprotegidos, que más la necesitaban en la escuela,
Porque, a ver, vamos a decirlo en criollo, mi nene aprendió a leer y escribir antes de ir a la escuela, como los de muchos de clase media que están escuchándome, porque Claro. tiene otro ambiente sociocultural en el hogar, otras inquietudes, pero los chicos que más necesitaban la escuela primaria, los chicos que más necesitaban el preescolar, sobre todo, que es el que más diferencias hace en términos de igualar oportunidades, bueno, esos chicos perdieron su principal inversión que podían tener. Entonces, Claro. el panorama obviamente es muy, muy complejo, Hugo, y en el medio la coyuntura que no mencionó Javier, que es muy, o no hizo tanto hincapié, que es dramática porque Argentina emitió 2 billones de pesos para pagar el déficit fiscal el año pasado, eso ya se está filtrando por todos lados. Venimos de 3 meses de altísima inflación, en octubre, Sí. noviembre y diciembre, todo parece indicar que enero, por los datos que tenemos, va a ser entre 3,6, que nos decía Ferreres el otro día, Hugo, recordarás, Sí. y 4% que miden algunas consultoras ahora, o sea que enero también está cerrando Correcto. muy calentito. Javier, la Entonces, el coyuntura. panorama Sí. viene muy complicado. Correcto. Sí, yo digamos, en lo que tiene que ver con la coyuntura, comparto totalmente lo que está diciendo Martín. Yo recurrentemente he hablado de los riesgos a nivel inflacionario que hay en Argentina. Es decir, toda esta ola de emisión monetaria tarde o temprano iba a empezar a pegar. El gobierno, digamos, critica algunas posiciones que ni siquiera evidentemente las conoce, pero la política monetaria actúa con rezagos. Se vio beneficiado en la primera parte del gobierno, en los primeros tiempos, con este tema de lo que había hecho Guido Sanleris durante la última parte del macrismo con el fuerte apretón monetario. Eso, digamos, le permitió que la inflación fuera bajando y eso se vio hacia mitad de año. Si a eso vos le sumás que el tema de la pandemia encerró a la gente solamente se te movía un tercio o un cuarto del índice. Lo que tenías que hacer era nada más que podías consumir alimentos, el tipo de cambio estaba fijo, digamos, o sea, tenías retenciones. Bueno, todo eso generó la falsa idea de que la inflación no estaba, pero una vez que vos empezás a liberar la economía, empezás a tener problemas. ¿Por qué? Porque la emisión entonces deja de estar encerrada y empieza a circular. Es decir, por ejemplo, vos podés emitir mucho, pero Sí. si eso lo tirás en un cementerio va a haber inflación, no. Ahora, si la economía se empieza a mover, sí. Entonces, vos fijate, vos tenías durante la pandemia una inflación que se estaba yendo a niveles del 3-4% con 70-60% del índice en cuarentenado, ya sea o por controles de precios o porque, digamos, los sectores estaban cerrados, digamos, o tarifas pisadas. Entonces, cuando vos te querés dar cuenta, la verdadera inflación no era del 3-4%, en realidad era 10%, y eso anualizado te da 200. Y vos fijate, estamos ahora con niveles promedios de 4%, eso anualizado te da 60. Si lo tomás en mayoristas o en algunos bienes particulares, ya estás en torno al 120. Medidas alternativas para mitigar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, como lo que hizo Steve Hanke, te muestra que la inflación estaría entre el 100 y el 140%. O sea, Wow. con lo cual en materia inflacionaria Argentina, digamos, se viene de cara a un desastre Ahora, enorme. Javier, Sí. si me permitís, Hugo, hacerle una pregunta. Sí, claro, Javier. por supuesto. ¿Qué te pasa a vos, Javier, cuando escuchás que el presidente dice que va a Davos y dice que una de las principales causas de la inflación es importada, es por el aumento de los precios internacionales, y una de las principales referentes de la vicepresidenta, expresidenta, que es Fernanda Vallejos, dice que es una desgracia de exportar productos agropecuarios porque esos son los que están causando la inflación en Argentina? ¿A vos qué te pasa cuando escuchás esas cosas después de haber estudiado tanto? Javier. La verdad me da mucha pena por los argentinos, porque estar en manos de personas tan ignorantes verdaderamente es temible. Yo esto, digo, lo he explicado hasta el cansancio. Digamos, lo voy a hacer con un ejemplo bien fácil. Dale, sí, sí, Supongamos que interesante. tengo 2 bienes, Sí. el bien A y el bien B. ¿Sí? Supongamos que el bien A está vinculado al sector externo y si vos, no sé, devaluaras, lo voy a hacer más extremo todavía. ¿Qué pasa? El precio del bien A, como es un transable, subiría. Ahora, suponete que yo tengo un conjunto de consumidores cabrones en el país que no quieren dejar de consumir A. O sea, inexorablemente, como van a gastar más plata en A, van a tener que gastar menos plata en B.
Por lo tanto, el precio de B no va a subir, sino que va a caer. Por lo tanto, no vas a tener inflación, porque lo que sube un precio va a tener que bajar el otro, mientras que la cantidad de dinero esté constante. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, pero también podrías tener el peor de los mundos, Javier, que es que el precio del bien A efectivamente suba y el precio del bien B no baje y por lo tanto no se venda nada de B. Esa situación, digamos, en un país que tiene tanta gimnasia inflacionaria, parece poco probable, pero la realidad es que, digamos, si los mirás los precios relativos, esos cambios están. Y la realidad es que vos tuviste, en el único periodo de la historia, desde que existe Banco Central, que tuviste, digamos, disciplina monetaria, que fue durante la convertibilidad y el dinero crecía de modo endógeno, acomodado de la demanda de dinero, vos no tenías inflación y tenías una economía todavía más abierta al mundo, tenías los mismos grupos concentrados que ahora, tenías los mismos sindicalistas que ahora, digamos, y no había inflación. El único periodo de la historia argentina, digamos, desde que hay Banco Central, que no hubo control de precios, fue justamente en la convertibilidad y no había inflación. Por lo tanto, digamos, el problema es que la cantidad de analfabetos monetarios que se generan en Argentina, en las universidades, tanto públicas como privadas, como consecuencia de los programas de estudios que están diseñados para formar esclavos en la religión del Estado, digo, genera este tipo de problemas. Porque, digamos, Friedman era muy claro, decía, ¿por qué, digamos, o sea, le resulta a los políticos tan seductora las imbecilidades esas de la inflación multicausal y todo esto? Y porque le echa la culpa a otro. O sea, si vos aceptás que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, el problema es el Banco Central. Entonces, ¿por qué emite el Banco Central? Para financiar el fisco. Mira quién le da la culpa, del político. Ahora, todas las otras estupideces, la culpa es de los trabajadores, la culpa es de los sindicalistas, la culpa es de los empresarios, la culpa es de los árabes, qué sé yo de quién. Esperamos un segundito, vamos a hacer un puntito ahí. 2 billones de pesos emitió el Estado durante 2020, el Banco Central, y 2 billones estoy diciendo, con 12 ceros. Ratifica lo que dice Javier. Dos veces el circulante que había en la economía, 2 veces el circulante que había en la economía. Y ahora va a emitir aparentemente cerca de 1 billón este año, cerca de 1 billón de pesos. Supongamos que vos le prendés fuego al Banco Central, no se puede emitir más. ¿Cómo hace para financiar el Estado ese agujero de 2 billones de pesos el año pasado o el agujero de 1 billón este año? ¿Qué recortarías vos para poder hacer eso posible? A ver, Martín, el tema acá es, digamos, tiene varias aristas. La primera es, mirá, el hecho de que vos financies el déficit fiscal con emisión monetaria, lo que me estás diciendo es que lo estoy financiando con señoriaje / también, si no, impuesto inflacionario. ¿Sí? Por lo tanto, decirlo, lo estoy financiando rompiéndole a los pobres, ¿sí? Y además, vos sabés muy bien que la inflación, cada vez que pasa el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Eso, puesto en la historia argentina, monetaria argentina, implicaría que hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Ni que hablar de la pérdida de salarios. Digo, bueno, es que es la contracara de eso. A ver, Hugo, sí. A ver, cuando empezamos a tener Banco Central estábamos quinto en el ranking mundial. Hoy oscilamos entre el 100 y el 120. Claro. O sea, con lo cual estamos frente a una catástrofe. Pero, digamos, hoy tenemos, o sea, un desastre en materia de pobreza, en materia de indigencia. A ver, en Argentina hay 4,5 millones de personas que no le alcanzan para morfar cuando el país produce alimentos para 400 millones de seres humanos y el Estado le roba el 60%. O sea, el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 4,5 millones de personas que tienen hambre. Vamos, basta con el Estado presente. Digo, ese es, digamos, uno de los temas. Entonces, la realidad es que en el fondo lo que vos estás decidiendo es a quién le vas a romper la cabeza en cómo lo financias, porque también cuando vos lo financiás con deuda, es también inmoral digamos, financiarlo con deuda, porque vos le estás cobrando la fiesta del gobierno actual ¿a quién? A los que no nacieron, a los que no votan, lo cual también es una atrocidad. Y también es una atrocidad cuando vos cobrás impuestos, porque en el fondo, cuando vos estás cobrando más impuestos, lo que estás haciendo es reventar alguna actividad porque te gusta, digamos, de alguna manera beneficiar a alguien y perjudicar a otro. Entonces, está bien, pero ¿qué bajás entonces? ¿Qué es lo que bajás? El gasto público. Acá lo que hay que gastar, lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Argentina, digamos, tiene un problema de que ¿cuál gasto bajás? Por ejemplo, a ver, digamos, si vos sabés, digamos, bien las cosas que yo
pienso y creo y, digamos, y están plasmadas en varios libros. Sí, pero para la gente, para Bueno, sí. por ejemplo, una de las cosas que yo eliminaría de Cuajo sería la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Por qué? Porque es una fuente de corrupción monstruosa. Otra cosa que eliminaría son los ATNs, ¿sí? Bueno, después vos también tenés Aporte que... del Tesoro Nacional, ¿no? Sí, claro, desde nación a provincia y de provincias a municipios. ¿Sí? Que se usaron, hubo casos de corrupción de todo tipo, ¿no? Desde la época de Menem con Cora. Es un escándalo. Que es se un desviaban escándalo. fondos para sociedades anónimas. Bueno, pero sistemáticamente lanchas. eso ha sido un escándalo. Bueno. Y se usa políticamente, se usa para torcer la voluntad popular, se usa muy perversamente. Y otra cosa que vos tenés, o sea, vos no podés tener el sistema, digamos, de los servicios públicos, que se llaman servicios públicos, a la deriva, porque no tenés precio, porque no te cierra la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, vos ahí lo que tenés que hacer es eliminar de Cuajo los subsidios, pero tenés que redefinir las ecuaciones económicas financieras del contrato para que no te rompa la cabeza, digamos, al consumidor hoy. Y si lo tenés que hacer, eso escribí un libro sobre eso. Es más, ese apéndice tiene 150 me consta que hojas. sos uno de los tipos que más sabe de eso en Argentina. Por eso, Javier, pero esos son 10 puntos del PBI, Martín. Pero ¿Qué significa dame un ejemplo, lo que acabo de decir? De un país, un modelo, un país que más o menos haga las cosas bien en términos de administración del dinero público, que es el país que vos elegirías del planeta, que vos decís, este modelo para mí es el modelo que me gusta para Argentina. Si tuvieras que elegir un ejemplo. Suiza. ¿Pero ahí no hay un Estado presente en Suiza? No, porque está diseñado con... de hecho, no hay un estado Suiza es el segundo país más libre del mundo. Está bien, está bien. Bueno, digo, o sea... Pero no hay un estado benefactor que por lo menos da los servicios básicos. No, pero él no me preguntó, digamos, Un estado de bienestar. cómo sería el mundo acorde a mis preferencias. Él me preguntó cuál es el modelo más cercano. Exacto, claro. Entonces agarraría a los que tienen mayor libertad económica. Sería Suiza, sería el caso de Australia, Nueva Zelanda... Sí, digamos eso, los países que son más libres, Irlanda, Singapur, digo, ok, los que tienen mayor libertad económica. ¿Por qué? Porque son los que le va mejor, porque están 8 veces mejor que los reprimidos. ¿Sí? Es más, el decil más bajo de aquellos países más libres está 11 veces mejor que su par en el reprimido. No solo eso, sino que además, como la distribución del ingreso tiene el formato de un achí cuadrado, es más, el tipo que está en el decil más bajo tiene un doble de ingreso que el ingreso promedio en el reprimido, por lo tanto, está mejor que el 80% de la población, tienen 25 veces menos de pobres estándar, 50 veces menos de pobres extremos. Obviamente, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el modelo de la libertad. Ese modelo en Argentina se aplicó, Se aplicó en 1860, es la Constitución de Alberdi de 1853, puesta en funcionamiento en 1860. Que permeó la generación del 80. Bien, exacto, y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Por qué no lo podemos volver a hacer? Si esa situación de base inicial era mucho peor que ahora. Dicen que había desigualdad, al mismo tiempo, ¿no? Javier, al mismo tiempo ese sí, pero modelo el tema de la desigualdad es toda una generación... discusión, hasta empezamos a ver de cómo se mide. Ese modelo de la... Sí, Martín. Perdóname, Hugo, ese modelo de la generación del 60, de Alberdi, que es un modelo con el cual, por supuesto, yo no podría estar más de acuerdo. Yo siempre digo que el proyecto... De hecho, al mismo Irigoyen le preguntaban cuál es su proyecto y él decía, mi proyecto es la Constitución, ¿no? Y si uno lee un poco sobre bases y puntos de partida para la Organización Nacional o sistema económico y rentístico de la Confederación, los principales trabajos de Alberdi, la verdad que la claridad conceptual es formidable, es un proyecto político formidable para la Argentina y creo que... Que viene de las revoluciones liberales, digámoslo, ¿no? La Constitución de Alberdi, solamente Frondizi pensó el país con esa visión tan de largo plazo y estadista que había pensado Alberdi. No creo que nadie en el camino haya tenido ese nivel. Ahora... no te olvides que en el medio Roca es también la ley 1420 de educación pública y gratuita que transformó a la Argentina. Roca también es la infraestructura en ferrocarriles por parte del Estado y en rutas más ambiciosa de la historia de la República Argentina. O sea, a veces cuando se habla de la época de la generación del 80 inclusive, no de la del 37, sino de la del 80, también se plantea una idea que es en el ideario, en la imaginación, más liberal de lo que en la práctica fue. A ver, digamos, primero tenían un ideario liberal. Es cierto que en algunas cosas, o sea, tenés más o menos intervención. Lo que pasa es que acá hay que aclarar algo, Martín, y me parece que no es menor. Digamos, no todas las familias de liberales son iguales. Hay liberales clásicos,
hay liberales minarquistas y hay liberales anarquistas. Entonces, la realidad es que la Constitución de Alberdi es una constitución en los lineamientos del liberalismo clásico. Si vos querés, Exacto. se puede llevar de buena manera con lo que es toda la visión neoclásica, donde, acorde a la visión neoclásica, existen algunas cuestiones que yo no avalo, digo, y no estoy de acuerdo, digo, porque digo, y llevo casi 30 años como profesor de microeconomía, pero al margen de eso existe una RAM, digamos, una forma de ver la mainstream como los fallos de mercado y que el Estado aparece a corregir eso. Después estamos en mi caso, yo en términos prácticos soy minarquista, en términos filosóficos soy anarquista, pero en términos prácticos, o sea, creo que la función esencial y básica del Estado es seguridad y justicia, al menos en el corto plazo, en una sociedad mucho más evolucionada. Es una clase de historia económica, que eso, digamos, a ver, confluye en la revolución, digamos, en el centenario de la revolución en 1910, en donde Argentina es vista como un fenómeno con proyección que no logramos 100 años después. Ahora, el Graf dice el kirchnerismo y subamos viendo. ¿Es así, Javier? Digamos, ¿hay una política económica de ausencia de método, de planificación? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy para la gente, digamos, para explicárselo? No, es mucho más grave esto. Lo del kirchnerismo es mucho más grave. No es cierto que no tiene plan. Su plan existe. Su plan es el plan del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo era la idea de la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, vos fíjate, Hugo, ¿cuántas veces yo hablé en este programa, estando vos al mando de la conducción o el propio Luis, cuántas veces hablé de este gobierno como un gobierno que cometía delitos de lesa humanidad? Lo dije varias veces. En mi libro reciente, digamos, Pandenomics, en la parte 3, yo, digamos, lo que hago es mirar la lógica de Foucault. ¿Vigilar y castigar? Vigilar y castigar, capítulo 3, ¿sí? La disciplina. Y en ese capítulo se describe de manera tremenda la forma en la cual se avanza en el control físico, y es más, Foucault expande en el 77, ¿sí?, al control psíquico. Tomá eso y mirá Formosa. Formosa, en realidad, al gobernador que tanto elogió Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere / el fantoche, ¿sí? ¿Qué es, digamos, qué es lo que hizo? Es decir, para mí, sí, Formosa es un banco de prueba para ver cómo avanzan hacia un sistema más totalitario. Sí. Es decir, la pandemia, una de las cosas que generó a nivel mundial es que te dio la posibilidad del biocontrol. La posibilidad del biocontrol, sumado al control de la psiquis, generó que en aquellos gobiernos de vocación totalitaria avanzaran sobre las libertades, sí, individuales de modo grosero. No es un poco, digamos, conspiranoide. No, pero a ver, pero Hugo, perdón por la sonrisa. Hugo, cuando sí, arrancó el año pasado el problema de la pandemia, y yo decía esto, me han acusado de todo. Ahora, ¿qué pasó? Todo lo que yo dije. Bueno, ¿sabés cuál es el tema? Es que ni siquiera tengo que ser creativo. Esto ya está escrito. Esto lo escribió Foucault. Vos ves lo de Formosa. Y es vigilar y castigar capítulo 3. Pero es eso, es el control físico. Y es la etapa de testeo. Digamos, a ver, vamos a probar cómo funciona. Porque, a ver, cuando logran que el esclavo se enamore de las cadenas, cosa en la cual el kirchnerismo ha trabajado fuertemente. Aunque las cadenas no estén, diría, digamos, parafraseo al panóptico de Bentham. Es que ese es el gran truco, claro, que el esclavo quiera ser esclavo aún sin las cadenas. Y en eso el kirchnerismo ha trabajado fuertemente en su primera etapa de 12 años, clavándole el cerebro y adoctrinando a la gente en todas las etapas de la educación. Entonces, hoy la gente parece... A ver, yo el otro día estaba dando una charla y vino un imbécil y me decía, nos salva el Estado presente, nos salvó de la pandemia el Estado presente. El imbécil no puede hacer ni los números. A ver, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, el año pasado hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID. Y con esta manga de chorros impresentables, ¿sí?, más, digamos, la infectadura, ¿sí?,
generaron 40.000 muertos, o sea que mataron a 30.000 personas por no dejar de afanar. Porque el método científico, una parte clave era hacer testeo, pero como los testeos ¿sí? tienen que salir de licitaciones internacionales, de ahí no podían afanar. Esta gente prefirió que la gente se muriera antes de dejar de afanar. Entonces, vamos, ese es el gran problema de la Argentina. Está lleno de políticos chorros que le importa un rábano a la gente, no les importa que la gente esté cada vez más pobre, no le importa que la gente se muera, no le importa que la gente tenga hambre, con tal de que ellos sigan manteniendo sus privilegios de casta. Esa es la realidad. Y eso es lo que está hundiendo a este país. Y de vuelta, si no hacemos algo para cambiar esto y darle un giro de 180 grados y no la autocomplacencia, no, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Se va a prender fuego el país. ¿Qué pasa con las restricciones en la economía, Javier? Mirá, si tomás el base, ¿qué es lo que va a querer hacer el gobierno? Controlar el tipo de cambio, aumentar el gasto público, financiarlo con emisión monetaria. ¿Sabes qué te va a generar eso? Un exceso de demanda de divisas. Eso se te va a traducir en un exceso de oferta en toda la economía. Alta tasa de interés, caída en el nivel de actividad, caída en el nivel de empleo. ¿Sí? Entonces, y además te va a sobrar dinero y vas a tener más inflación. ¿Sí? Ahora, si el gobierno quiere combatir esto con mayor controles, o sea, te vas a tener un desastre en materia de actividad. Si lo suelta, te explotan los pobres por la cantidad de inflación. Y si a todo esto le tenés que sumar una nueva vuelta de cuarentenas, ¡boom!